entonces para que comencemos una clase que les estaba preparando y como les anticipé un poco a través de WhatsApp y a través de Teams, es que van a quedarse hoy con una tareita corta, pero que trata, ¿no es cierto?, de la unidad en la que estamos. Y principalmente, ¿no es cierto?, esta tarea, si bien ustedes siempre me preguntan a mí si esto tiene una nota especial o suma algo, eh, esta unidad, ¿no es cierto?, es súper importante que la vayan desarrollando a poco y es por eso que yo les doy este tipo de tareas. Estas tareas obviamente van a sumar en algún caso si que se necesita algún punto o principalmente, ¿no es cierto?, esto para nosotros como docentes significa, son evaluaciones formativas, por lo tanto las tienen que hacer de todas maneras todos, tener al día, ¿no es cierto?, sus tareas. Bueno, para los que pregunten que si llevan nota directa, no llevan nota directa, pero, ¿no es cierto?, sirve para demostrar que de alguna manera, ¿no es cierto?, ustedes están motivados con aprender, están realizando sus tareas, ¿no es cierto?, están siendo responsables, están mostrando responsabilidad, ¿ya? Así que espero dentro de esta semana que me hagan llegar esta tarea. Yo creo que de aquí al viernes ustedes la pueden enviar a mi correo. O les abro una carpeta en el ambiente de aprendizaje para que ahí la entreguen, ¿ya? Ahora les voy a pedir, ¿me pueden comunicar si que se ve esta presentación? Si yo se las muestro acá, ¿se alcanza a ver? Sí, profe, se ve. Ya, gracias. Entonces vamos a seguir con la unidad, ¿no es cierto?, de sanidad, la que partimos el lunes, y vamos a seguir hablando de algunas enfermedades, ¿ya? Nosotros terminamos con esta diapositiva el otro día hablando de enfermedades causadas por hongos y que se presentan en el suelo. Estas enfermedades principalmente tienen un carácter de enfermedad radicular, en donde generalmente los síntomas los podemos observar en la parte aérea de la planta cuando esta enfermedad ya está avanzada. Pensemos que si las raíces están enfermas, la planta no va a ser capaz de absorber, ¿ya? Por lo tanto, cuando las raíces están enfermas, la planta de su parte aérea también va a sintomatizar esta enfermedad a nivel radicular, ¿ya? Muchas veces confundimos enfermedades de la zona aérea con enfermedades de la zona aérea, pero no necesariamente va a ser así. Después que ustedes observen, ¿no es cierto?, la planta en su parte aérea y no observen nada distinto, tienen que vigilar, ¿no es cierto?, y observar cómo se están desarrollando las raíces de sus plantas, ¿ya? Principalmente porque existe mucha cantidad de hongos que está relacionada con ese tipo de enfermedades. Estas enfermedades van a tener controles, ¿no es cierto? Se van a poder controlar de distintas maneras. Los hongos generalmente cuando atacan los suelos, igual que las bacterias, se pueden controlar con rotaciones de cultivo, ya que lo habíamos mencionado en la clase anterior. También podemos manejar, ¿no es cierto?, cómo es el riego, cómo está llegando el riego, si vamos a filtrar o no filtrar el agua, si vamos a poder poner algún tipo de mecanización, ¿no es cierto?, que nos ayude al menos a controlar la contaminación de esas aguas. La almaciguera también puede estar infectada antes de, ¿no es cierto?, llevar las plantas a mi suelo definitivo y voy a tener dos momentos en los cuales pierdo plantas. Enfermedades del almácigo y luego si el almácigo está enfermo y traslado plantas enfermas, contamino también los suelos, ¿no es cierto?, de mi huerta en general, ¿ya? Puedo hacerlo también con controles químicos. Acá, ¿no es cierto?, yo les puse unos productos que se ocupan, hay muchos más, ¿ya? Estos son como ejemplos solamente, y también existen controles alternativos de tipo orgánico, ¿no es cierto?, como por ejemplo el bordelés, sustancias por ejemplo en base a ajo, en base a cebolla, en base a ortiga, y muchas otras cosas más. Y existe lo que es la biofumigación, que es principalmente subirle la temperatura al suelo, con, ¿no es cierto?, una especie de fermentación en el suelo, y de esa manera, al subirle la temperatura del suelo, controlamos también en este caso, por ejemplo, hongos o bacterias. Acá podemos ver un ejemplo de lo que es una enfermedad causada por virus en hortalizas,
Y aquí tenemos, por ejemplo, una lista de distintos virus reconocidos en especies de hortalizas. Entre esos tenemos el mosaico común, ¿ya? Que como se llama, es un mosaico, ¿ya? Tiene ese tipo de forma, por eso se llama así. Otros que afectan a la alfalfa, el otro es el bronceado, ¿no es cierto? Los bronceados, marchites manchada, que principalmente parecen manchas oscuras, ¿no es cierto? Otros virus que se llaman de vena ancha, que principalmente lo que hacen es que las nervaduras centrales y las laterales se enhanchan muchísimo más, ¿ya? Entonces se ven bastante más marcadas. También existe el virus del mosaico del pepino y muchos otros virus más, ¿ya? Y los virus, pensemos que los virus se transmiten a través de las semillas y a través, ¿no es cierto?, de daños mecánicos no controlados y de alguna manera que no están bien higienizadas las tijeras, por ejemplo, ¿ya? Cuando se hacen eh, generalmente trasplantes también de algunas plantas desde la almaciguera. Acá vemos algunas fotografías que muestran, ¿no es cierto?, algunas características de virus. Por ejemplo, esta está, ¿no es cierto?, con unas venas anchas marcadas muy grandes. Esta, por ejemplo, tiene manchas como una especie de mosaico en las hojas. Esta de acá tiene una especie de enanismo en la parte central. Y esta de acá, ¿no es cierto?, tiene estas especies como de manchas amarillentas y que terminan, ¿no es cierto?, mostrándose como café o parda en los bordes, ¿ya? Este, por ejemplo, es una fotografía que se ve un poco más del virus de la vena ancha. Fíjense cómo van quedando las hojas de la lechuga, ¿ya? Las enfermedades virales generalmente se ven en como este tipo de deformaciones, ¿ya?, de los tejidos. Generalmente los virus, como lo mencionamos anteriormente, se transmiten a través de vectores, ¿ya? ¿Qué vectores? Principalmente pulgones, como este acá, trips, el del medio, y algunos nemátodos, como este que está acá, que en general este no es un nemátodo, es un insecto, ¿no es cierto? Los nematodos en general viven en el suelo, viven en las raíces. ¿Y qué en particular tienen estos insectos, estos vectores? Es que tienen un aparato bucal chupador, como un zancudo. Entonces, chupan material genético, ¿no es cierto? Chupan savia, pinchan, ¿no es cierto? Y de esa manera trasladan material genético de un lado para otro, ¿ya? ¿Cómo es su control generalmente? Siempre tener semillas sanas, comprar plantas sanas, controlar malezas, ¿no es cierto? Y además controlar vectores. No podemos tener estos vectores porque si tenemos vectores en este caso, podrían propagarnos a nosotros algún virus. Cuando hablábamos de plaga la semana pasada, ¿no es cierto? Dijimos que la plaga en general es un organismo dañino, son organismos, ¿no es cierto?, vivos que se alimentan, que parasitan una planta en general, consumen parte de esa planta y además generan un daño económico. ¿Ya? Eso es súper importante. Las definiciones ya las vimos anteriormente, así que no me voy a explayar mucho más en esto. ¿Ya? Principalmente decir que estas plagas están causadas principalmente por insectos ácaros y nemátodos, en su gran mayoría, ya generan bastante daño de manera física y también transmiten algunos daños de tipo enfermedad, por lo tanto se vuelven muy importantes. Estas plagas, ¿no es cierto?, son parte importante de la producción agrícola y si ustedes entran, por ejemplo, a la página del SAC, www.sac.cl, Servicio Agrícola Ganadero, van a encontrarse una gran cantidad, ¿no es cierto?, de información sobre plagas, principalmente dándole importancia cuarentenaria a muchas, y también si entran, por ejemplo, en la página de línea, van a encontrar que también hay mucha información con respecto a plagas y enfermedades dentro de la producción agrícola, ¿ya? Principalmente en el área hortícola. Esto que ven acá en la imagen ustedes, ¿no es cierto?, es un tallo, un brote del año lleno de pulgones, esos puntitos verdes. Entonces es muy importante reconocer también estas plagas, ¿ya? Acá podemos mencionar que hay plagas, ¿no es cierto?, que son más claves que otras. En este caso, vamos a hablar de una plaga clave o plaga primaria,
cuando, ¿no es cierto?, esta plaga aparece todas las temporadas y está asociada también a algún tipo de cultivo frutal de interés económico, ¿ya? Generalmente ocasiona importantes pérdidas a nivel económico y debe ser, ¿no es cierto?, controlado con un plan fitosanitario que en este caso ojalá esté también aprobado por el Servicio Agrícola Ganadero, si es que en ese caso estuvieran inscritos, ¿ya? La imagen que ven acá es de un insecto muy, muy bonito, en este caso, ¿no es cierto? Yo tengo una, me gustan los insectos en general, pero no me gusta verlos en mi huerto, ¿ya? ¿Por qué? Porque este insecto es de la temporada. Ahora está en, por ejemplo, muchos viveros, está en muchos invernaderos, está donde están saliendo todos los brotes nuevos, en las viñas, ¿ya? Principalmente porque se alimenta de todos los brotes nuevos, de todos los brotes blanditos que están saliendo en esta temporada. Este animalito no es muy fácil de reconocer, de ver, principalmente porque en la noche se guarda en las partes bajas de los árboles y en el día sube a la parte aérea, ¿no es cierto? Y se posa muchas veces tomando sol. Y por eso ahí es más fácil de encontrar. Sin embargo, uno se da cuenta por el daño que genera. Ustedes van a observar prácticamente que las hojas comienzan a desaparecer, las hojas más verdes, más tiernas, y, ¿no es cierto?, es porque este animalito se alimenta de ella. Este animalito se llama burrito de la vid, es un coleóptero en este caso, ¿ya? Y es una plaga de tipo primaria. Es muy importante, genera muchas pérdidas y aparece todas las temporadas. Este es el daño que ustedes pueden ver, por ejemplo, en una planta de uva, ¿ya? Entonces, cuando estos daños son muy graves, las plantas prácticamente en sus brotes iniciales desaparecen, se las comen completas, ¿ya? En este caso también pues, tenemos que hablar, si hablamos de una plaga primaria, de una plaga secundaria. En este caso, las plagas secundarias son más bien circunstanciales. Por ejemplo, si se dan las condiciones cada 3 años para que una plaga aparezca, le vamos a llamar una plaga secundaria, ¿ya? Principalmente porque aparece cuando generalmente o debilitamos un huerto o se contamina por alguna razón en particular, ¿ya? Y en este caso vemos, por ejemplo, estos insectos que están acá, que son dípteros, eh, que son una especie de lapitas, ¿no es cierto?, o escamas, que se posan sobre las lechugas y que se alimentan de los fluidos internos de estas. Luego tenemos otro grupo de plaga que se le llama plaga cuarentenaria, ¿ya? En la plaga cuarentenaria es una plaga que generalmente viene desde el extranjero, por ejemplo, para nuestro país, viene desde el extranjero y en este caso genera, ¿no es cierto?, daños a nivel agrícola en nuestro país, ¿ya? Tiene un gran potencial destructivo, ¿no es cierto?, y generalmente lo que nosotros hacemos es que si está presente fuera del país, ¿no es cierto?, ya la marcamos en nuestro país como plaga cuarentenaria, y si entra, ¿no es cierto?, esta plaga cuarentenaria debe ser controlada, debe ser vigilada, principalmente, ¿no es cierto?, por nuestro ente fiscalizador, que es el SAC, ¿ya? Acá un ejemplo de este es la mosca de la fruta, ¿no es cierto?, que si bien en Chile estamos libres de la mosca de la fruta, estamos libres gracias, ¿no es cierto?, de alguna manera a que si en algún momento se encontró y se hizo cuarentenaria, hoy, ¿no es cierto?, está bastante controlada. Por lo tanto, si bien es una plaga cuarentenaria, porque si llegara a propagarse sería fatal, ¿no es cierto?, todos los años hay planes fitosanitarios para controlar este díptero. Para el control de las distintas plagas que existen, ¿no es cierto?, vamos a encontrar distintos tipos de control. En este caso hay prácticas culturales, ¿no es cierto?, relacionadas con el control de plagas y enfermedades. Principalmente, ¿no es cierto?, estas prácticas culturales siempre van a buscar desfavorecer, ¿no es cierto?, las condiciones que
de alguna manera van a ayudar a la plaga a propagarse. ¿Ya? Por lo tanto, generalmente, ¿qué vamos a tener que hacer? Las plagas culturales van a tener principalmente tres categorías. Una, el saneamiento, ¿no es cierto?, el limpiar. También van a haber prácticas, por ejemplo, dentro del mismo cultivo, ¿no es cierto?, que van a ser, por ejemplo, prácticas de riego correctamente, buenas ventilaciones, buena entrada de luz, ¿no es cierto?, que buscan de alguna manera un control, ¿no es cierto?, a partir de estos manejos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de algunos daños que se puedan observar en huertos. Y en este caso vemos una mosca minadora, que en general se reconoce como mosca minadora de las chacras. Hay otras bastante conocidas, por ejemplo, hay moscas de la cebolla, que son barrenadoras, por ejemplo, que viven en los tallos. Este no es el caso, pero también van a encontrar otro tipo de moscas, a eso me refiero, en donde finalmente, ¿no es cierto?, estas moscas lo que hacen es pasar parte de su vida, en este caso, alimentándose de estas hortalizas. ¿Cómo se observa, ¿no es cierto?, si nosotros pudiéramos ver en los campos, se observa de esta manera. La larva, cuando se mueve, genera un caminito, y este caminito lo va dibujando, y por eso se llama minadora, ¿ya? En general es muy polífaga, se puede observar en muchos cultivos, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, todos los relacionados con las hortalizas. Genera galerías en las hojas, ¿no es cierto?, y además genera galerías en los distintos tejidos que podemos observar, pero de tejidos más bien blandos, ¿ya? No tejidos avanzados, por ejemplo, dureza o lignificación. Luego tenemos otra plaga que es súper común y que es una cuncuna, ¿no es cierto?, que habita dentro de los distintos frutos de hortaliza, generalmente, ¿no es cierto?, alimentándose de toda la parte interna de la hortaliza, ¿ya? Y en general los mayores daños, como mencionábamos en las clases anteriores, están dados por la larva, en este caso, ¿ya? Acá tenemos otro gusano, bastante común también, nuevamente en los huertos de hortaliza, que es, ¿no es cierto?, este gusano del tomate, un gusano cortador, que se alimenta precisamente, ¿no es cierto?, de los tejidos, como ustedes están viendo ahí. Y también es muy polífago, se puede encontrar en distintos tipos de frutales. En ese caso, ¿ya?, nosotros vamos a ver que en general los estados de desarrollo de estos insectos van a pasar muchas veces por un estado de desarrollo en el suelo y luego en la parte aérea. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el Agrotis ypsilon, que es el que veíamos recién acá, parte. Perdón, en este caso, el gusano, ¿no es cierto?, parte alimentándose también de las raíces, corta los cuellos de las plantas y llega comiéndose, ¿no es cierto?, hasta la parte aérea, los frutos y los tejidos más blandos. En general, ¿no es cierto?, es una especie muy dañina si contamina almácigos, ¿no es cierto?, ya que prácticamente esos tejidos son todos blandos, entonces exterminaría de alguna manera todas esas plantas. Por eso es tan importante fumigar las tierras antes de plantar, controlar, ¿no es cierto?, que la limpieza de los sustratos que ocupamos sea la correcta, ¿ya? Principalmente eso. Tenemos el gusano del choclo, que ya cada vez lo vemos menos, principalmente por los controles químicos asociados. Pero también, ¿no es cierto?, en este caso tiene esta característica de ser muy polífaga, ¿ya? Le gustan muchos tipos de hortalizas, muchos hospederos, por lo tanto, podemos encontrarla, como ven acá, en el tomate, ¿no es cierto?, en el cual primero consume las hojas, después perfora los tallos, y, ¿no es cierto?, finalmente se traslada a los frutos, completando el ciclo completo, ¿ya? Piensen que primero es un huevo, en este caso el gusano, parte siendo un huevo,
Luego este huevo, ¿no es cierto?, desarrolla una larva y esta larva se transforma en un momento en una polilla, ¿ya? Por lo tanto, todos esos gusanos que ustedes vean, normalmente, como este que ven acá, se transforman finalmente en una polilla, ¿ya? Fíjense cómo este gusano se está comiendo aquí una manzana. Todo este tejido, ¿no es cierto?, se lo ha estado comiendo este gusano. Y acá vemos un gusano del choclo, ¿no es cierto?, que hace lo mismo. Se come todas las semillitas que van saliendo, ¿ya? Como ahí sacan los chiquillos, claro, estos insectos son bonitos, y a mí también me pasa lo mismo, son bonitos, pero no nos gustaría verlo en nuestro huerto, ¿ya? En este caso, acá estamos viendo una plaga muy importante también de tipo cuarentenaria que se llama Lobesia botrana, y algunos de ustedes me mencionó este daño el lunes, me acuerdo, en donde nos hablaban que la uva de alguien de la familia tenía, ¿no es cierto?, una especie de tela blanca o algo parecido. Bueno, esta polilla, en su etapa de larva, genera estos hoyitos. Fíjense, se alimenta de todo el grano, generando también pudrición en toda su área. Y una vez que necesita cambiar de larva a su etapa adulta, pasa por un estado pupal en donde se encierra, ¿ya? Se encierra en una tela como de araña blanca, muy apretadita, y, ¿no es cierto?, ahí pupa, pasa de un estado, ¿no es cierto?, sufre una metamorfosis completa, se llama, ¿ya? En donde de un estado de larva pasa, ¿no es cierto?, a un estado adulto con alas, ¿no es cierto?, y pasa a ser una lepidóptera. Acá volvemos a ver, ¿no es cierto?, en este caso las polillas, en este caso esta polilla es muy pequeña, fíjense, acá hay dos, fíjense en los cuadros que ven acá, en el zoom que tiene la hoja. Esta polilla es muy pequeña, ¿ya? Por lo tanto es difícil de observar en las viñas en general, ¿ya? Acá vemos un pulgón que es muy común desde nuestras plantas ornamentales en la casa, ¿no es cierto?, hasta los huertos en producción de fruta, de hortaliza. Es bastante común. Lo que cambian un poco son las características físicas. Por ejemplo, este es verde. Hay unos que son medios rojos, hay otros que son más como morados, como oscuros, medios negros también, ¿ya? Pero fíjense nuevamente el zoom que tiene en las hojas, como se ven acá abajo. En este caso es el pulgón verde del duraznero, Myxus persicae, muy común, ¿no es cierto?, y muy polífago también, ¿ya? Le gustan muchos hospederos. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un huerto, es muy importante no tener cerca muchas plantas, ¿no es cierto?, que puedan ser hospederos de plagas. Por eso que muchas veces eliminamos otras plantas de mi huerto, porque a veces esas plantas son hospederos de plagas, ¿ya? En este caso vemos otra fotografía, ¿no es cierto? En este caso vemos al pulgón, ¿no es cierto?, con un adulto alado. El adulto puede ser alado o no puede ser alado, ¿ya? Este pulgón tiene una particularidad, ¿no es cierto? Los pulgones en general, que chupan savia de la hoja, se alimentan de la savia de la hoja, ¿ya? De todos sus tejidos en general, y expelen, botan, como que hacen una caca, por decirlo así, ¿ya? Que es una sustancia azucarada, ¿ya? En este caso, como dice acá, ¿no es cierto?, succionan la savia y producen una mielecilla que posteriormente origina este manchado de hojas como el que veíamos el otro día en un ejemplo que Dios dio su compañero. ¿Se acuerdan? Ese cítrico estaba dañado por pulgones y esos pulgones generaban una sustancia azucarada, ¿no es cierto?, que finalmente termina siendo esta fumagina que daña finalmente la fotosíntesis de las plantas, ¿ya? En este caso, es importante también nuevamente mencionar que los pulgones son transmisores de virus, por lo tanto, es muy importante que estos no existan en nuestro huerto, ¿ya? Perdón, que está pasando justo.
Acá hay otro tipo de pulgón, fíjense, este es el pulgón de la solanácea, tiene otro nombre, ¿ya? Principalmente el solani es por la solanácea. Se debe presentar mucho más, ¿no es cierto?, en ese tipo de grupo de la solanácea, por eso se le llama así. Lo que no quiere decir que se presente, fíjense, en otros hospederos, ¿ya? Nuevamente, los mismos daños, ¿ya? El pulgón se caracteriza por tener esta mielecilla que después forma esta fumagina, ¿no es cierto? Y lo que produce esta fumagina es generar un daño en la fotosíntesis. Luego tenemos esta otra plaga que hoy es una plaga cuarentenaria en nuestro país, ¿no es cierto? Ya la habíamos mencionado anteriormente, que es el chinche pintado o Bagrada hilaris, ¿no? Que este chinche muy pequeñito que ven acá ustedes, pero que ustedes solo, si ven uno, lo más seguro es que su huerto esté mucho más contaminado como esto, ¿ya? Generalmente se ven estos suelos así, ¿no es cierto? Muy arenoso, muy seco, muy en el suelo, ¿ya? Y come todo la hortaliza. Tiene una principal, su principal hospedero, en este caso, este no es tan polífago, su principal hospedero hoy en Chile es la familia de las brasicáceas, ¿ya? Que son coliflor, brócoli, ¿no es cierto?, repollo, todos los que ya anteriormente. Y se está observando ya que está avanzando, ¿no es cierto?, hacia otro tipo de grupo de hortalizas, ¿ya? Este chinche pintada, ¿ya? Genera, ¿no es cierto?, un daño en toda la parte aérea de la hortaliza, ¿ya? Es bastante fuerte el daño a la planta, generando muerte de la planta completa, ¿ya? Hace como 3 o 4 años atrás, hubieron muchos productores de hortaliza que perdieron toda su producción producto de esto, ¿ya? Y ahí se dieron cuenta los fiscalizadores que era una plaga que no estaba presente en Chile y que desde ese momento en adelante se desarrolló como plaga cuarentenaria, ¿ya? Luego tenemos esta polilla de la col, que tiene también una gran cantidad de, ¿no es cierto?, en donde podemos ver que cuando nos referimos a la col, también nos referimos muchas veces a este grupo de las brasicáceas, ¿ya? Las coles en general. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se alimentan las larvas de todos los tejidos más blandos que puedan tener estas plantas, ¿ya? En general, nuevamente, las larvas, en este caso de las polillas, son las que generan la mayor cantidad de daño. Ahí está la polilla del tomate, tuta absoluta, muy común también en los huertos, y miren cómo genera una galería, ¿no es cierto?, en la hoja y en el fruto. Estos son los estados larvarios que muchas veces son no avances desde un estado, acá debiera haber un huevo, por ejemplo, este huevo desarrolla internamente una larva, esta larva eclosiona del huevo y crece en distintos estados larvarios. Pueden algunos tener 3 estados larvarios o hasta 5 estados larvarios, principalmente por su peso y sus cambios morfológicos. Fíjense que esta, por ejemplo, es mucho más cortita que esta. Esta desarrolla, no sé, otras características físicas para luego llegar, ¿no es cierto?, al adulto, y este adulto está listo para entrar a un estado de pupa, dentro de lo que en estado de pupa, ¿no es cierto?, evoluciona a su estado adulto. Acá vemos otras fotos de daño y vemos, miren, huevos. Miren lo pequeños que llegan a ser. Generalmente lo que uno recomienda a los productores cuando quieren observar sus huertos es que ellos salgan con una linterna y una lupa, ¿ya? Principalmente para que observen muy bien en el haz y en el envés de las hojas, generalmente en los entrenudos, generalmente en el cuello de la planta, ¿ya? ¿Para qué? Para observar, ¿no es cierto?, profundamente cómo estas plantas pueden estarse afectando de los distintos estados, ¿no es cierto?, de desarrollo de estas plagas. Y acá, ¿no es cierto?, hay un listado un poco mayor también de otras plagas que pueden encontrar ustedes en los huertos en general. Por ejemplo, tenemos ácaros, tenemos eriófidos, ¿ya?
Tenemos, por ejemplo, acá los trips, que son bastante comunes, también una acción muy parecida a lo que son los pulgones, los trips. Distintas polillas, moscas, ¿ya? Donde de alguna manera los daños, ¿no es cierto?, son bastante fuertes dentro de este huerto. Y acá donde yo les mencionaba que iba después de esta introducción, ¿no es cierto?, de la clase, finalmente un poquito más de una introducción, quería indicarles que realicen una actividad que los va a acercar aún más, ¿no es cierto?, a lo que es insectos, ácaros, pulgones, polillas, principalmente porque van a tener acá que indicar para 3 plagas, ¿ya?, que afecten a las hortalizas, los nombres comunes y científicos de las plagas, los cultivos a los que estas plagas afectan, ¿ya? ¿Cuáles son los cultivos? ¿Cuáles son los daños? ¿Cuáles son las condiciones generalmente climáticas o ambientales para que éstas se desarrollen? ¿Cuál es su distribución en Chile? Por ejemplo, si está desde la sexta región hacia abajo, o a lo mejor es de la zona central solamente, ¿ya? ¿Cómo es su clasificación según el SAC? ¿En qué sentido? Si es cuarentenaria, si es primaria, si es una plaga secundaria, ¿ya? Y cuáles controles ustedes averigüen, al menos los que encuentren en realidad, como algún control asociado a la plaga. Si es un control químico, por ejemplo, ¿cuál sería? Si es un control mecánico, ¿cómo sería? Y si es un control biológico también, en ese caso, ¿cuál sería? ¿Ya? Entonces, esta tarea yo ya se las dejé en el ambiente de aprendizaje, con las indicaciones de todas maneras igual que las que les di ahora, en donde yo les mencionaba que iba la tarea a estar al final de la clase. ¿Ya? La idea es que leyeran la clase, ¿no es cierto?, la misma que vimos en este momento. Para los que no están presentes, deberán leer la clase y entregarlo pueden entregarlo solamente en un Word. Y yo ¿qué les recomiendo yo? Para que se les haga mucho más fácil, generen una tabla ustedes, ¿ya? A ver, ¿puedo hacer una tabla aquí? No me acuerdo. Insertar tabla, por ejemplo, y ustedes van a hacer, como son 3 plagas, van a hacer 4 cuadrados, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a poner, por ejemplo, acá, por ejemplo, no, aquí nada, aquí van a poner plaga 1, por ejemplo, plaga 2 y plaga 3, ¿ya? Y aquí van a poner, por ejemplo, nombre común, nombre científico, daño, hospederos, distribución en Chile, ¿ya? Bueno, pero eso, ¿ya? Y así se les va a hacer mucho más fácil porque ustedes van a ir llenando acá. Ah, ya, plaga 1, nombre común, por ejemplo, polilla de la vid. Después, nombre científico, ¿cómo era? Lobesia, botrana, ya. Daño, larva, por ejemplo, penetra granos de uva. Hospederos, vides, distribución en Chile, todo Chile, ¿ya? ¿Me entienden un poco cómo lo van a ir llenando? Y aquí luego llenan para la plaga 2 y para la plaga 3. Bueno, yo creo que eso es una buena manera en que esto lo pueden hacer en una hoja de Word y van a tener todas las respuestas listas. ¿Ya? Esto es una tarea corta, es una tarea en la cual ustedes van a tener quizás que investigar, averiguar un poco, vean videos de YouTube a lo mejor, porque ahí ustedes averiguan solo una plaga, por ejemplo, y les va a arrojar, ¿no es cierto?, toda la información, porque prácticamente todas las investigaciones de una plaga se hacen con estos datos, ¿ya?
¿Alguien tiene alguna consulta? Estoy leyendo las consultas del grupo, ¿ya? Espérenme un poquito. ¿Puedes usar el cuaderno? Sí, perfectamente. También pueden hacerlo en el cuaderno y le sacan una foto y me la mandan. ¿Ya? Lo que a mí me interesa es que ustedes realicen esta tarea como una investigación personal, realicen esto principalmente porque yo los necesito participando en clase, ya entregando información, ojalá semana a semana un avance de algo pequeñito. Yo sé que ahora están con la evaluación también, entonces mi idea es tenerlos activos trabajando en algún tema. Y ahora ya salimos de la unidad de hidroponía, estamos solamente avanzando en la evaluación. Entonces tenemos que entrar a la unidad de sanidad y darle actividad a esta unidad de sanidad. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a lo mejor haciendo esto. Quizás la semana que viene podemos hacer una actividad de buscar esto mismo, pero en enfermedades. Ya no van a ser plagas. En este caso, ojo con el concepto. Recuerden que hay un concepto de plaga y otro de enfermedades. No me vayan a poner aquí un hongo, por ejemplo, o un virus o una bacteria, porque los hongos, virus y bacterias generan enfermedades. Y aquí le estaban pidiendo 3 plagas. ¿Ya? Ojo con eso también. Ir trabajando los conceptos. ¿Ya? ¿Quién más me pregunta algo en hortaliza? Profe, hay que mencionar 3 plagas, aparte de las que usted mencionó en el documento, pueden ser las mismas, no tengo ningún problema, de hecho la clase que yo hago siempre va a tratar de alguna tarea, por lo tanto les va a servir a ustedes la clase también, lo más seguro, para hacer alguna tarea, ¿ya? Así que utilicen todo el material que yo les voy entregando, no hay ningún problema en repetir información, porque al ustedes repetir la información también van a tener que filtrar información, no les va a servir todo, por lo tanto también hay un aprendizaje ahí, ¿ya? No se sientan culpables por eso, no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna duda, chiquillos? ¿Nadie? ¿No hay dudas? ¿Alumnos? ¿Quedamos hasta acá entonces? ¿Ya? Y esperamos que, ¿no es cierto?, para la próxima clase, ustedes ya al menos ojalá, yo no les puse fecha, ¿ya? Fíjense, no les quise poner fecha, pero yo espero que esto, ¿no es cierto?, sea una tarea como del día, ¿ya? O sea, si ustedes, por ejemplo, ya asistieron a esta clase, a lo mejor hoy, por ejemplo, ahora terminamos, parten ustedes con la investigación, que eligen sus 3 plagas y empiezan a investigar sobre estas 3 plagas en solo los puntos que se les pidió, ¿ya? Y eso lo llenan en un cuaderno, en una tabla en Word, en un PPT, utilicen lo que ustedes quieran. Yo no tengo problema en que manden una foto del cuaderno, ¿ya? Así que no se compliquen. Lo ideal sería que me lo mandaran dentro de esta semana, ¿ya? Un poco para que vayan aprovechando en que si nos subimos al carrito de la sanidad vegetal, no se pierdan en el camino, ya lo tengan como bien presente. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces el próximo lunes, nuevamente en la clase de hortalizas, ¿ya? Que estén súper bien. Chao. Chao, profesor.